Buenos días, quien habla es el economista Juan Mariño Ninamango, profesional de riesgo financiero de la Gerencia de Negocios y Financiamiento del Seguro Integral de Salud. Damos gracias a ustedes en esta oportunidad por acompañarnos y también para llevar a cabo esta capacitación respecto a la incorporación y ejecución presupuestaria de los recursos financieros transferidos por el Seguro Integral de Salud el año 2021. Si bien es cierto, en este año y el año pasado hemos vivido una etapa muy difícil que corresponde a la pandemia por el COVID-19. Tengamos presente de que en este tiempo teníamos que cambiar muchos procedimientos prestacionales, guías médicas, los cuales tenían que estar acorde a las necesidades para la atención del COVID-19. De igual manera, la parte administrativa también es una parte esencial que se requiere que tenga algunos cambios para poder atender esos requerimientos tan necesarios que tiene la parte prestacional. Vamos a hablar sobre la incorporación y ejecución presupuestaria. Esto pertenece a las fases del proceso presupuestario en sí, que viene desde la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Si en este proceso presupuestario una de estas fases no se realiza de manera correcta, todo el proceso presupuestario se viene abajo. Es por eso es importante la realización de estas capacitaciones para poder tener en cuenta que los recursos que transfiere el Seguro Integral de Salud se requiere de una ejecución presupuestaria eficiente y efectiva a favor de nuestros asegurados SIS. Bien, dicho esto, voy a pasar a la presentación de la siguiente posición. Como título lleva Incorporación de ejecución presupuestaria de los recursos financieros transferidos por el Seguro Integral de Salud del año 2021. Primeramente vamos a ver lo que es la base legal normativo. Como ustedes saben, todo el tema del proceso dentro del sector salud debemos nosotros considerar aspectos normativos y legales. Esto está enmarcado a las leyes anuales, a las leyes que son emitidas para poder llevar un mejor control de todo el proceso presupuestario correspondiente a lo que es del Seguro Integral de Salud. Dentro de la base legal y normativa tenemos, por ejemplo, el Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en la cual nos va a mostrar cómo debemos nosotros realizar todo ese proceso presupuestario considerando algunos principios que se tiene como una brújula que nos va a guiar en toda la ejecución presupuestal. Asimismo, también tenemos la ley número 31084, que es la ley de presupuesto del sector público para el año 2021, en la cual nos mencionan criterios que debemos realizar dentro de la ejecución presupuestal para el presente año. Tenemos la ley 30225, que es la ley de contrataciones del Estado, en la cual nos va a enmarcar cómo debemos hacer toda la adquisición que se requiere para atender los requerimientos de la parte prestacional. Asimismo, el Decreto Supremo 334 del 2018, que es el reglamento de la ley 30225, la ley de contrataciones del Estado. En este reglamento vamos a encontrar principalmente en estos momentos el artículo 100, que nos habla de cómo debemos ejecutar cuando estamos en un estado de emergencia sanitaria. Como ustedes saben, cuando se declara estado de emergencia sanitaria, se flexibilizan algunos procesos de adquisiciones, como puede ser las compras directas cada institución. También tenemos la otra resolución directoral, la 034-2020, ¿no?, que aprueba la directiva número 007-2020 también de Economía y Finanzas, que es la directiva de ejecución presupuestaria. Esto es importante porque acá también nos van a dar precisiones de cómo debemos ejecutar el presupuesto público en el presente año. Tenemos otra normativa, que es la Directiva Administrativa, la 02 del 2020, que es la Directiva Administrativa para el Control Financiero y sus procedimientos de monitoreo, supervisión, seguimiento a las transferencias financieras que realiza el Seguro Integral de Salud. En esta directiva también vamos a encontrar precisiones que corresponden a la ejecución presupuestal específicamente del presupuesto que transfiere el Seguro Integral de Salud. Y otras bases legales, como pueden ser
los decretos de urgencia que emite el gobierno, ¿no? En este momento, por ejemplo, de pandemia, ha emitido decretos de urgencia que flexibilizan el proceso presupuestario con lo que se respecta a cómo debemos nosotros ejecutar el presupuesto en un momento de pandemia. Bien, dicho esto, dicho ya el marco legal, vamos a pasar a las transferencias de los recursos financieros del SIS. Para que el Seguro Integral de Salud transfiera sus recursos está enmarcado al Decreto Legislativo 1163, el cual es el decreto legislativo que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud. En este decreto legislativo, en el artículo 1, menciona que el Seguro Integral de Salud es una IAFA, el cual está compuesto por dos unidades ejecutoras, que es el SIS propiamente dicho, y la IAFA FISAL como otra unidad ejecutora. En el artículo 2 mencionan algunas facultades del Seguro Integral de Salud, en la cual en el 2.1 nos menciona que nosotros somos quienes administramos los fondos de aseguramiento de los regímenes subsidiado y semicontributivo del aseguramiento universal de salud. En el artículo 4, que es uno de los más principales, el cual nos dice que las transferencias de fondo o pago que efectúe el Seguro Integral de Salud, SIS, requiere la suscripción obligatoria de un convenio o contrato, pudiendo tener esto una duración de 3 años. Nosotros, como Seguro Integral de Salud, cada año se firma una adenda cambiando algunos criterios que se tienen para la ejecución presupuestal dentro de este periodo fiscal o dentro del presente año. ¿Qué es el Seguro Integral de Salud? Es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Salud. Es una institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, o sea, una IAFA de naturaleza pública. La principal función que tiene el Seguro Integral de Salud es la de aseguramiento. Provee cobertura financiera de riesgos en salud. El SIS solo financia la parte variable de la prestación, ¿ya? Eso hay que tener bastante cuidado y presente dentro de los gastos que se ejecutan con el presupuesto del Seguro Integral de Salud. También nosotros desarrollamos mecanismos de pago a los prestadores de servicios de salud, sean estos institucionales o individuales. Cuando hablamos de prestadores de servicios de salud, nos referimos principalmente a las IPRES públicas. Realiza auditoría de seguros, como es la afiliación, la validación prestacional y la auditoría financiera. Como les manifesté, nosotros realizamos convenios para poder realizar transferencias y esto nos manifiesta que el Seguro Integral de Salud suscribe convenios con las IPRES públicas o GIPRES públicas, gobiernos regionales, IAFAS públicas para transferencias de fondos o pago, sean esto por las prestaciones de salud y complementarias. Cuando hablamos de complementarias, hablamos de traslados de pacientes, sepelios, alimentación, casa materna y otros que se brinden a nuestros asegurados. Esto se debe realizar previa auditoría de seguros, como es la afiliación, la acreditación, el control prestacional, la auditoría concurrente, supervisión médica electrónica, control prestacional posterior, el control financiero, los precios, las tarifas, las liquidaciones y la conciliación. Como manifesté, nosotros desarrollamos mecanismos de pago. Dentro de estos mecanismos de pago encontramos el pago por afiliado, más conocido como el Cápita, el cual está dirigido principalmente a las IPRES del primer y segundo nivel con población adscrita. Este pago cubre principalmente las prestaciones promocionales preventivas y algunas recuperativas que se brinden a los asegurados SIS de acuerdo a su plan de beneficios. El otro mecanismo de pago es el pago por servicios, más conocido también como preliquidado, que está dirigido a las IPRES del nivel 2 y 3. Este pago incluye el cargo fijo de la prestación más el pago por consumo. Cuando hablamos pago por consumo nos referimos a medicamentos, a procedimientos clínicos, a insumos, ¿ya? Y el otro mecanismo de pago que es el pago por expediente. En este pago por expediente tenemos los traslados de emergencia, el pago de casas maternas, entre otros.
Todo este mecanismo de pago se puede transferir de dos maneras. Puede ser prospectivo o retrospectivo. Para realizar estas transferencias, de acuerdo a estos mecanismos de pago, el Seguro Integral de Salud requiere estar enmarcado, como lo dijimos al inicio, al marco legal que es el Decreto Legislativo 1440, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Este decreto contiene 16 principios, de los cuales 4 principios son sumamente importantes dentro de las transferencias que realiza el Seguro Integral de Salud. Uno de esos principios es la especialidad cualitativa, que nos dice que los créditos presupuestarios deben destinarse exclusivamente a la finalidad para la cual hayan sido autorizados. En este caso, el Seguro Integral de Salud, su principal finalidad de transferencia es la cobertura o el financiamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y este criterio no solamente funciona para donaciones y transferencias, sino también para las otras fuentes de financiamiento como son recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, recursos determinados, canon sobre canon. El otro principio que tenemos que tener en cuenta también dentro de la ejecución y las transferencias e incorporación es la orientación a la población, que nos dice que el proceso presupuestario, y cuando hablamos proceso presupuestario hablamos desde la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, tiene que estar orientado al logro de los resultados a favor de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener presente qué necesidades tiene la población para poderlos atender, y todo el proceso presupuestario tiene que estar orientado a ese objetivo. El otro principio que tenemos es la calidad del presupuesto, que consiste en la realización del proceso presupuestario. Nuevamente mencionamos proceso presupuestario, que tiene que estar bajo los criterios de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía y calidad, y por último la oportunidad de gasto. Estos dos últimos términos, como es la calidad y la oportunidad, realmente los últimos años no se ha venido dando de acuerdo a lo que se esperaba tener en la ejecución presupuestaria. Y por último tenemos la transparencia presupuestal, que es uno de los principios también importantes. El Seguro Integral de Salud, para cumplir con este principio, mensualmente dentro de su página institucional publica todo lo referente a reportes de transferencias, ejecución presupuestal, ejecución por gastos de reposición, gastos de gestión, incluso con clasificadores de gasto. Entonces ustedes pueden ingresar a la página del SIS y encontrar toda esta información de manera transparente. ¿Cómo transfiere el presupuesto el Seguro Integral de Salud? Nosotros, cuando recibimos nuestro marco presupuestario a inicios del año que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas, nos transfiere a través de programas presupuestales. De igual manera, nosotros para transferir este presupuesto debemos transferir también a través de programas presupuestales. Si bien es cierto, ustedes ven la gráfica, vamos a ver que tenemos el programa articulado nutricional, el programa salud materno-neonatal, TBC, VIH-Sida, enfermedades metaxénicas, enfermedades no transmisibles, prevención y control de cáncer, reducción mortalidad por emergencias y urgencias médicas, prevención en condiciones de condiciones de personas con discapacidad, control y prevención de salud mental, y el más famoso APNOP, que son las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. Si bien es cierto, si nosotros nos fijamos la gráfica, vamos a ver que las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, o sea, que no es una categoría presupuestaria, que no es un programa presupuestal, tiene el mayor porcentaje del presupuesto que transfiere el Seguro Integral de Salud. A eso da las facilidades para que ustedes puedan hacer los requerimientos dentro del SIGA, ¿no? Y encuentren los kits y no estén sujetos a de que no está habilitado un clasificador u otro clasificador. Sin embargo, debemos cumplir también nosotros con transferir en los programas presupuestales que principalmente casi se van en el primer nivel de atención. ¿Cómo fue la transferencia en el año 2020 del Seguro Integral de Salud? A nivel nacional,
nosotros hemos transferido como un marco general de 1.611.601.000, de los cuales, por ejemplo, en cápita tenemos 450 millones, en no tarifados 47 millones, en preliquidado 825 millones, tarifado 23 millones, en servicios, compra de servicios de salud 12.602.000, el FISAL transfirió 154 millones. Y también hemos recibido transferencias en marco a la pandemia, que principal era para el financiamiento de los servicios funerarios. En esto vemos el decreto de urgencia la 032, el decreto de urgencia la 102 y el decreto supremo 419, que principalmente son para la cobertura de servicios funerarios o sepelios COVID. Sin considerar los decretos de urgencia, las transferencias de decretos de urgencia, nosotros, como sí se ha transferido el año pasado, y también sin considerar el saldo de balance que se tenía del año 2019, que más o menos estábamos en 386 millones, ¿no? Sin considerar ese monto, se ha transferido 1.523.058.057 soles. ¿Y cómo va a ser la transferencia para este año 2021? El año 2021 vamos a transferir por pago capitado 631 millones y por pago por servicios 882.789.000. Total, a nivel nacional vamos a hacer una transferencia de 1.614.512.182. Como verán, el presupuesto que se está transfiriendo el año 2021, a diferencia del 2020, es superior. ¿Esto por qué? Porque se supone que estamos en un momento de pandemia, estamos en un estado de emergencia en la cual requerimos de presupuesto fresco para poder realizar los gastos y atender todos esos requerimientos que son tan necesarios en estos momentos. Bien, ahora vamos a ver sobre la incorporación de estos recursos financieros del SIS. Y hemos hablado la parte normativa, hemos pasado a las transferencias que realiza el Seguro Integral de Salud, cómo lo transfiere. Ahora vamos a ver cómo incorporan o cómo se debe incorporar ese presupuesto dentro de las unidades ejecutoras. Para esto tenemos que ver y preguntarnos primero qué es el presupuesto. Es una parte muy importante para que pueda el gobierno cumplir con los objetivos que se tiene con la población. Pero también el presupuesto teóricamente nos dice que es el cálculo anticipado de ingresos y gastos de un negocio o actividad pública. Pero para esto debemos tener presente el proceso presupuestario que le manifesté al inicio, que es el programar, formular, aprobar, ejecutar y evaluar. Todo este proceso presupuestario, ¿cómo debe estar destinado o cómo debe estar orientado? Principalmente tenemos que ver las prioridades que se tiene para la ejecución presupuestaria. ¿Cuáles son estas prioridades en estos momentos? Por ejemplo, tenemos el oxígeno, tenemos las mascarillas, tenemos de repente las camas UCI, tenemos tantas necesidades que son prioritarios en estos momentos. Entonces debemos programar, formular, aprobar y ejecutar el presupuesto de acuerdo a esas prioridades. También el presupuesto es imprescindible invertir y gastar. ¿Cómo gastamos? Debemos gastar de manera eficiente y efectiva, y esto tiene que ser oportuno. Pero para tener estos criterios debemos nosotros conocer las necesidades prioritarias de la población. ¿Y qué significa esto? Lo urgente, lo inmediato, eso debemos conocer. Para esto debemos priorizar los gastos en que debemos ejecutar, trabajar en equipo, la parte prestacional con la parte administrativa. Deben trabajar en equipo. ¿Para qué? Para atender de manera inmediata los requerimientos de la parte prestacional y la parte administrativa tenga los instrumentos necesarios para poder dar facilidades y poder adquirir todos esos bienes y servicios que se requiere para la atención en la parte, de la parte asistencial. Tenemos que articular esfuerzos desde todos los niveles de gobierno, desde el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local, que ahora en estos momentos es muy necesario. ¿Y todo esto a qué conlleva? Conlleva a mejorar la calidad de vida de más ciudadanos y de más de nuestros asegurados.
Como ya les dije, el Seguro Integral de Salud cuando transfiere a nivel de categoría presupuestal. ¿Y cuáles son esas categorías presupuestales? Son 10, como ya están en el gráfico. Ustedes pueden ver, ahí está el programa articulado nutricional, salud materno-neonatal, TBC, VIH-Sida, enfermedades metaxénicas, ¿no? Y llegamos hasta asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. Hasta ese nivel llega la transferencia del Seguro Integral de Salud. Ahora, las unidades ejecutoras, para que empiecen a incorporar su presupuesto, ya tienen que revisar lo que se llama la finalidad o el proyecto. Que, por ejemplo, si vemos el lado derecho que está en el gráfico, vamos a ver que ahí está acciones comunes. Por ejemplo, tomando la categoría presupuestal programa articulado nutricional, tenemos las siguientes finalidades, ¿no? Las acciones comunes, vuelvo a repetir, servicios de cuidado diurno, accede a control de calidad nutricional, comunidad accede a agua para consumo humano, atenciones de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, etc. Y todos los demás finalidades que contiene esa categoría presupuestal. Entonces, ¿qué tiene que hacer la unidad ejecutora? Priorizar sus gastos dentro de estas finalidades. ¿Dónde yo requiero el presupuesto o dónde yo requiero incorporar ese presupuesto? Y no queda ahí. Si nosotros revisamos la siguiente presentación, vamos a ver que dentro de esas finalidades existen actividades. Debemos también tener en cuenta esas actividades a las cuales vamos a incorporar el presupuesto, ¿ya? Teniendo presente que las prioridades de gasto. ¿Está bien? Entonces, ahí vemos categoría presupuestal, finalidad, actividad. Ahora, dentro de las actividades también tenemos opción de poder distribuir aún más el presupuesto. Si vemos la parte derecha del gráfico, vamos a ver en el recuadro pequeño, ahí nos dice meta 0,104. Eso es una meta presupuestaria que en todo el proceso presupuestario podemos tener muchas metas, aperturar diversas metas según la necesidad que tengamos. Llegamos hasta el clasificador de gasto. En el clasificador de gasto también nosotros consideramos a qué clasificador o qué gastos realizamos. Puede ser en combustible, puede ser, como ya les dije, en oxígeno, puede ser en medicamento, puede ser en insumo, puede ser un dispositivo médico, de acuerdo al clasificador de gasto. Entonces, como verán, el Seguro Integral de Salud te transfiere el presupuesto a nivel de categoría presupuestal, pero la unidad ejecutora ya tiene que ver dónde está su prioridad, considerando la finalidad, la actividad, las metas físicas, los clasificadores de gasto, que estos clasificadores de gasto estén habilitados dentro del sistema el SIGA para no tener ningún inconveniente de gasto. Vale mencionar en esta presentación que, de acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público, la Ley 31084, que en este año, en el artículo 35, manifiesta de que la compra centralizada de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios lo va a realizar o se va a realizar a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, más conocido como CENARES, a favor de los afiliados del Seguro Integral de Salud en marco del Aseguramiento Universal de Salud. Para esto ya se ha transferido a través de esta ley 250 millones para la compra centralizada. Dentro de la misma ley del artículo 35, en el numeral 35.3, nos dice que el Seguro Integral de Salud, como parte de pago que efectúa las unidades ejecutoras por las prestaciones otorgadas a sus asegurados, considera el gasto incurrido por CENARES en las compras realizadas de cada uno de los pliegos y las unidades ejecutoras con el cual tiene el Seguro Integral de Salud convenios, ¿no?, como gasto ya de las prestaciones. Entonces, como verán, ya las unidades ejecutoras ya no van a certificar a favor de CENARES para sus compras que eran a nivel nacional, ya no. Solamente van a ejecutar dentro de sus necesidades el presupuesto que ustedes tienen en este año, en el año 2021. También vale mencionar una situación. Si bien es cierto que el Seguro Integral de Salud, su principal finalidad es el financiamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, también todavía habilita algunos gastos de gestión, como son, por ejemplo, mantenimiento de ambulancias,
compra de equipos computacionales, mantenimiento de equipos médicos, etc. Incluso pago de personal de terceros. Pero esto no debería ser, porque si nosotros nos fijamos en la gráfica, en lo referente a la composición porcentual del presupuesto institucional por fuente de financiamiento, vamos a ver que, por ejemplo, poniendo por establecimientos, que es un instituto nacional, vamos a ver que de la gráfica total, el 76.39 corresponde a la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Solamente el 15.04 corresponde a donaciones y transferencias, o sea, los recursos que transfiere el SIS. Sin embargo, también hay que considerar que hay algunos decretos de urgencia que están considerados como donaciones y transferencias. En un hospital nacional vemos que el 82.51 corresponde a recursos ordinarios, solamente el 13.68% corresponde a donaciones y transferencias. En un hospital provincial de provincia vemos que el 82.36% corresponde a recursos ordinarios y solamente el 13.19% corresponde a donaciones y transferencias. Y este comportamiento tienen a nivel nacional lo mismo. Y si nosotros fijamos la gráfica de abajo, el círculo más pequeño, vamos a ver que de toda esta composición del presupuesto institucional, dividiendo solamente recursos ordinarios con otros gastos que se van a realizar, vamos a ver que recursos ordinarios, considerando personal que está pagado por planilla, personal nombrado, CAS, el personal terceros, vamos a ver, por ejemplo, en un instituto nacional, representa el 62.6% de todo el presupuesto. Y otros gastos para mantenimiento, para medicamentos, para otros gastos necesarios también para una prestación, solamente tenemos el 37.4%. En el caso de un hospital nacional, vemos que recursos ordinarios es el 75.9% y otros gastos 24.1%. El tema de la otra composición, ya viendo por unidad ejecutora mixta que tiene cápita y preliquidado, vamos a ver que recursos ordinarios representan el 88.95% y donaciones y transferencias, o sea, lo que transfiere el SIS, solamente el 6.09%. Y si nos vamos a una red ejecutora con el hospital, vamos a ver que recursos ordinarios representan 94.14%. ¿Y cuánto representa donaciones y transferencias o los recursos transferidos por el SIS? 4.09%. En una red de salud, recursos ordinarios 91.91% y donaciones y transferencias 6.94%. Como verán, el recurso que transfiere el Seguro Integral de Salud es mínimo dentro de la composición del presupuesto. Y así nosotros queremos gastar donaciones y transferencias para pago de personal, para mantenimiento de ambulancias, para comprar computadoras, para comprar escritorios, etc. Viendo que el recurso de donaciones y transferencias es mínimo. Por lo tanto, si nosotros hacemos un ejemplo, y este ejemplo siempre lo he dado, vamos a considerar que esa composición del presupuesto sea nuestra billetera. Entonces, dentro de recursos ordinarios, o sea, la parte azul, vamos a decir que ahí voy a pagar yo el arriendo, voy a pagar mi luz, mi agua, voy a pagar también a mi empleada, el mantenimiento de mi vehículo, teléfono, internet, voy a pagar con esa parte azul. Y solamente voy a destinar de mi presupuesto, o sea, de mi billetera, voy a destinar 6.9% para mi salud. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Me va a cubrir todo ese presupuesto o ese presupuesto mínimo me va a cubrir para mis medicinas, para internarme, para pagar al médico? ¿Me va a cubrir? Entonces, de igual manera, en una unidad ejecutora tenemos que tener presente de que los recursos del SIS es mínimo y eso tiene que estar destinado exclusivamente para lo que es productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. ¿Bien? Entonces, esta es una manera de ver de otra composición del presupuesto institucional y tenemos que realizar una mejor distribución. Y esa distribución, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando incorporemos el presupuesto. De lo que yo he incorporado en RO, ya no debo incorporar en donaciones y transferencias porque estaría duplicando los gastos. Entonces tenemos que dar prioridad de lo que es las transferencias del Seguro Integral de Salud a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo ha sido la ejecución presupuestal de los recursos que ha transferido el Seguro Integral de Salud? ¿Y para qué es tan importante la medición de esta ejecución presupuestal? Nosotros, desde el año 2019, hemos venido disminuyendo los saldos de balance.
pero no los saldos de balance que tiene el Seguro Integral de Salud, sino de los saldos de balance de los recursos que ha transferido el Seguro Integral de Salud a las diferentes unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, de las DIRIS o los institutos especializados. ¿Para qué es tan importante disminuir este saldo de balance? Para que ingrese un nuevo presupuesto o un presupuesto fresco y no nos desfinanciemos al pasar de los años. Entonces, es por eso que dentro del decreto legislativo 1440, cuando habla sobre la fase de programación multianual, ¿no?, dentro del numeral 24.2 nos dice que para estimar la asignación presupuestaria multianual se tiene que considerar los siguientes factores: los ingresos, ¿no?, que se pretenda recaudar o percibir durante el ejercicio, y también incluir la proyección de saldos de balance. Entonces, como verán, el saldo de balance incluye dentro de esa asignación presupuestaria multianual. ¿Cómo ha sido la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2020? Si bien es cierto, en el año 2019 hemos llegado a 276.799.000 como saldo de balance, como pliego SIS, para este año hemos disminuido a 237.809.000. Si bien es cierto, ha habido una disminución del saldo de balance, pero vayamos a ver por detrás. Si estamos cumpliendo con los principios que ya les manifesté al inicio, ¿habrá oportunidad? ¿Habrá calidad de gasto? ¿Se habrán cubierto todas las necesidades y requerimientos? Entonces, vayamos a ver, si bien es cierto, ha bajado el saldo de balance, pero vamos a ver cómo ha sido la ejecución presupuestaria. Este gráfico que ustedes ven en la pantalla habla de las transferencias que se realiza durante todo el año y la ejecución presupuestaria. Las barras verdes representan a la ejecución presupuestal del año 2020 y las barras celestes corresponden a la ejecución presupuestal 2019. Si nosotros vemos esta ejecución presupuestal, vamos a ver que comparando un año regular que ha sido 2019, sin pandemia, sin tener esas necesidades urgentes que existen actualmente, vamos a ver que no ha sido o es mayor a la ejecución presupuestal del año 2020, donde existe pandemia, donde existen necesidades de oxígeno, de EPPs, de tantas necesidades que tenemos para atender el COVID-19. Pero si nosotros revisamos la ejecución presupuestal, vamos a ver que estamos por debajo de un año regular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si bien es cierto, como ya les digo, a veces los números son fríos, pero detrás de estos números hay algunos factores o causas que generan que esta ejecución presupuestal no avance. Una de las causas puede ser el confinamiento, la cuarentena que nos ha declarado el gobierno en el año 2020, en el mes de marzo, ¿no?, cuando iniciamos. Se suspendieron algunas actividades dentro de las prestaciones que se llevan en el primer nivel, se suspendieron algunos procesos de compra, pero de los cuales ya teníamos que retornar. En agosto ya teníamos nuevamente la apertura de esas para realizar esas compras. Sin embargo, no avanza el presupuesto, la ejecución presupuestal. Y si nosotros revisamos más aún, de noviembre a diciembre, vamos a ver que de 63% que estábamos en noviembre, vamos a saltar a un 87% en diciembre. 24% en un solo mes. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que ejecutar el último mes del año. Quien habla revisa diariamente la ejecución presupuestal durante el mes de diciembre. Y vaya sorpresa que del 30 de diciembre al 31 de diciembre se ha ejecutado 160 millones en un solo día. Entonces nos preguntamos, ¿habrá calidad de gasto? ¿Habrá oportunidad de gasto? ¿Y por qué recién en diciembre? ¿Por qué no en los meses anteriores? Y el Seguro Integral de Salud, desde el año 2019, viene transfiriendo de todo el marco presupuestal que corresponde a las unidades ejecutoras el mayor porcentaje a inicios del año. El año 2019 se otorgó el 90% al segundo nivel y el 80% al primer nivel del presupuesto a inicios del año. Sin embargo, se ha ejecutado de igual manera como estamos viendo en el gráfico. El año 2020, de igual manera, hemos transferido el 70% y el 30% en el transcurso del año.
En este año, como estamos en pandemia, se está transfiriendo a inicios el 80% del presupuesto, ¿ya? Y el otro 20% corresponde a cumplimiento de indicadores y etc. Pero si vemos la gráfica, esto no se demuestra. Lo que se tendría que hacer es primero transferir un mínimo porcentaje y después el máximo porcentaje, porque al final las unidades ejecutoras recién ejecutan en el mes de diciembre, de lo que no debería pasar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que revisar nuestros procesos, cómo estamos gestionando el presupuesto dentro de nuestras unidades ejecutoras. De la transferencia total que hemos dado el 2020 de 1.523 millones, teníamos un saldo de balance del año 2019 de 276 millones. Para el año 2020 hemos tenido 1.799 millones como disponible. Hemos devengado 1.563 millones y todavía tenemos un saldo de 236 millones a nivel nacional. 236 millones en estos momentos donde se requiere la mayor cantidad de presupuesto, creo que no sería lógico, ¿ya? Toda esta ejecución presupuestaria, tanto la transferencia, la incorporación de la transferencia, la ejecución de la transferencia, nosotros tenemos que realizar supervisión financiera. ¿En marco a qué? En marco a leyes y también base legal. ¿Por qué supervisamos las transferencias financieras que efectúa el Seguro Integral de Salud? El artículo 49 del Decreto Legislativo 1440 nos manifiesta de que cada pliego presupuestario que transfiere recursos es responsable del monitoreo, seguimiento y verificación del cumplimiento de los fines y metas para los cuales han sido transferidos. Los recursos del SIS, ¿para qué ha sido transferido? Para la adquisición principalmente de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Eso es, o sea, ninguna unidad ejecutora dentro de sus CIPRES debe tener desabastecimiento de medicamentos e insumos. No debe haber, porque el presupuesto está ahí. También, en el numeral 16.3 del artículo 16 de la Ley 31084, que es la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, nos dice que la entidad pública que transfiere es responsable, nuevamente, del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines para los cuales fueron otorgados sus recursos. Asimismo, el artículo 6 del Decreto Legislativo 1163, que establece disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud, ¿no? Nos dice que todas las acciones que realizan con los recursos del Seguro Integral de Salud constituyen materia de control. Entonces tengamos cuidado porque los recursos del Seguro Integral de Salud son auditables. Tenemos que tener presente toda la parte normativa, la directiva que emite el Seguro Integral de Salud para la ejecución presupuestaria. Asimismo, dentro del artículo 22º del Decreto Supremo número 030/2014, que es el reglamento del Decreto Legislativo 1163, nos dice que el Seguro Integral de Salud controla el cumplimiento de las condiciones pactadas. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros firmamos convenios o adendas, hay ciertos criterios o ciertas condiciones que se pacta con el prestador. Entonces, esas condiciones se deben cumplir. Bien, como ya saben, y les dije que nosotros tenemos una directiva administrativa, la 002-2020, ¿no? Que ha sido aprobada con la resolución jefatural la 144, que es la directiva para el control financiero y sus procedimientos de monitoreo, supervisión y seguimiento a las transferencias financieras del Seguro Integral de Salud. ¿Qué nos dice esta directiva? Nos habla principalmente que la ejecución de los recursos, la prioridad principal es la provisión de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios para la atención de los asegurados SIS. ¿Ya? Entonces, tengamos bien en cuenta eso. Algunas definiciones operativas dentro de esta directiva: tenemos los gastos de reposición, que nos dice que es la ejecución destinada a la adquisición de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, utilizado en las prestaciones de servicio de salud que brinda a los asegurados. También se considera en gastos de reposición los gastos destinados
al traslado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. O sea, el Seguro Integral de Salud también financia el traslado de esos productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Otro gasto que está considerado dentro de gastos de reposición es las prestaciones tercerizadas de salud. ¿A qué se refiere esto? Que yo puedo tercerizar de repente tomografía, una ecografía, un rayos X, puedo yo tercerizar. Los gastos destinados a traslado de pacientes por referencia y contrarreferencia según disposición administrativa del SIS también es destinado a gastos de reposición y otros gastos administrativos inherentes a la prestación. Este es un resumen en la cual podemos ver todos los clasificadores de gasto que están considerados como gastos de reposición. Y como ustedes verán, ahí está todo lo que realmente se requiere para atender la prestación, lo más importante. ¿Y por qué ponemos al lado un FUA? Porque se supone que el FUA para nosotros es una factura, ¿no?, que nos dice cuánto es lo que debemos a la IPRES que brindó la prestación a nuestro asegurado. Si este FUA está mal rellenado, entonces no tiene validez. Tengamos cuidado cuando nosotros rellenemos el FUA correctamente, con los códigos, el nombre bien claro, tanto el procedimiento, el procedimiento debe estar relacionado a los medicamentos que se entregan al asegurado. Todos esos criterios son para considerarlos dentro del FUA. ¿Qué más nos dice? Que la unidad ejecutora y la OJIPRES están obligadas a destinar prioritariamente los recursos de gastos en reposición. Primero, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Como verán, venimos recalcando cada vez más en lo que es productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que es la parte fundamental de las transferencias del Seguro Integral de Salud. En caso se identifique desabastecimiento de estos productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en las IPRES, o que se haya priorizado otros gastos, este hecho comunicamos nosotros a OSI, ¿no?, de la unidad ejecutora, o quien haga sus veces para las acciones del caso. También podemos nosotros esto notificar a su salud, como también a Contraloría de la República, ¿no?, e incluso a Defensoría, porque se supone que los recursos están ahí para la compra de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Otras definiciones operativas: el gasto de gestión son gastos destinados a la prestación de los servicios brindados a los asegurados SIS. Dicho gasto es efectuado una vez priorizado el gasto de reposición. Y los gastos no autorizados son aquellos gastos ejecutados en conceptos y clasificadores no contemplados en la presente directiva administrativa. Ya lo mencionamos. Y estos gastos forman parte de un ajuste financiero dentro de las liquidaciones. O sea, si tú gastas en algo que no está considerado dentro de la directiva, esto se te es descontado, si fuera el caso, dentro de tu próxima transferencia al momento de realizar la liquidación. Esto es el resumen de todos esos gastos de gestión, y como ustedes verán, tenemos desde pago de telefonía fija, tenemos servicios de internet, tenemos mobiliario de oficina, equipos computacionales, impresoras, adquisición de equipos telefónicos, ¿no?, incluso para telesalud también estamos financiando. Adquirimos de repuestos, accesorios para equipos de las oficinas, también acondicionamiento y ambiente para la unidad de farmacia, oficinas de seguro, telesalud, etc. Pago de terceros con la 232911, que es la nueva clasificador para el pago de terceros, por servicios de terceros, personal de servicios de terceros. Pero hay que tener en cuenta una situación acá. Como ustedes han visto en las noticias, el año pasado, cuando se quiso pagar bonos al personal asistencial que estaba dentro de la primera línea en atención del COVID, se llevó la gran sorpresa de que no se podía realizar porque el 60% de todo el personal prestacional o el personal de salud estaba como contratado como locador de servicio, o sea, como terceros. En esto le ponen una desventaja enorme a ese personal, porque ese personal no va a tener seguro de vida, no va a tener seguro de salud, no le van a pagar el bono. Y cualquier personal quisiera trabajar en esas condiciones. Entonces tengamos cuidado cuando nosotros contratemos a personal por terceros.
Asimismo, también podemos pagar la contratación de servicios de limpieza, higiene. Tenemos clasificadores para algunos refrigerios, almuerzos para actividades vinculadas al CIS. Tenemos para adquisición de repuestos, ¿no? Mantenimiento de las ambulancias, adquisición de mobiliario médico, adquisición de equipos y aparatos médicos. Pero todos estos gastos debemos realizar después de haber asegurado el abastecimiento hasta el final del año de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Si nosotros realizamos la proyección de todos estos gastos en lo que es medicamentos e insumos hasta el final del año y vemos que tenemos saldo, podemos utilizar en todos estos gastos que estamos viendo en el recuadro. Tenemos un proceso de monitoreo, supervisión y seguimiento, ¿no? Que se divide en 3 procedimientos: el monitoreo en gabinete, que lo realizamos nosotros como CIS Central, como GNF, que vemos a nivel macro toda la ejecución presupuestal que realizan las unidades ejecutoras. La supervisión presencial, que lo realizan las UDRs, ¿no? Las unidades desconcentradas regionales del Seguro Integral de Salud, ya in situ, presencialmente en cada IPRES tienen que realizar esa supervisión el personal de la UDR. También realizamos seguimiento a la implementación de medidas correctivas. Estas medidas correctivas, resultado de la supervisión que se realiza presencial. Entonces va a haber algunas medidas correctivas que nosotros debemos llevar ese control y tener en cuenta. Algunas disposiciones especiales respecto al clasificador de alimentos y bebidas para uso de consumo. Por ejemplo, tenemos gastos para alimentación al asegurado y acompañante de casas maternas, alimentación del familiar acompañante en traslados de emergencia, leche maternizada, ¿no? Con respecto también al asegurado que están hospitalizados, también podemos brindar nosotros el financiamiento. Los gastos de prestaciones de salud, como ya les dije, la 23, 26, 41, que son principalmente para aquellos que no cuentan con la cartera de servicios requerida por el paciente, como son tomografías, ecografías, resonancias magnéticas, hemodiálisis, etc. Entonces, podemos tercerizar esos servicios, pero hay que tener en cuenta de que el proveedor deberá contar con su respectivo registro en RENIPRES, en el portal de su salud. Esa es la única condición. También podemos financiar a servicios diversos, pero en este caso solamente para personal asistencial y para digitadores de FUA, ¿ya? Solamente para ellos podemos financiar por terceros. Clasificador 23, 16, 14, que es de seguridad, que también podemos nosotros financiar equipos de protección personal, que es el EPP tan requerido ahora. Podemos mencionar en mascarillas, protectores faciales, entre otros. Lo que sí no estamos permitidos en financiar, no está autorizado, es el pago de personal por CAS. Esto por ley. Desde el 2016 nos han prohibido a nosotros financiar personal CAS y de otros regímenes también. No podemos pagar terceros que están vinculados, por ejemplo, a las actividades administrativas como son de planeamiento, economía, administración, entre otros. No podemos financiar. En gasto de construcción de infraestructura tampoco no podemos financiar gasto de infraestructura, pero sí, excepcionalmente podremos realizar acondicionamiento, sí está permitido. A eso podemos financiar. No podemos realizar compra de unidades, con presupuesto del CIS, no se puede realizar compra de unidades de transporte, está prohibido. Compras de canastas para días festivos, canastas navideñas o alimentos, ¿no? Que tenga que ver para la entrega a personal de salud o a personal de la IPRES, no está prohibido. Uniformes para el personal también está prohibido, no podemos financiar ese gasto. Incentivos o estímulos laborales también está prohibido. Adquisición de calzados tampoco no podemos financiar. Vigilancia para el establecimiento tampoco financiamos. Sentencias judiciales tampoco financiamos. Multas administrativas menos aún. Siempre a veces dicen, no, pero hoy el asegurado CIS también gasta agua, luz, teléfono, etc. Pero tampoco nosotros estamos autorizados en financiar servicios básicos. Esto ya viene programado, ustedes lo programan con recursos ordinarios y eso está destinado ya por otra fuente de financiamiento. Mantenimiento del establecimiento, como pintar la fachada, arreglar algunas paredes, no, está prohibido con recursos del Seguro Integral de Salud. Y otros gastos que, por ejemplo, como son los que están fuera de la directiva, o sea, no están dentro de los clasificadores de la directiva, tampoco no son financiados. Valga hacer una aclaración aquí. Si bien es cierto, hay algunas unidades ejecutoras muy especiales con ciertas características que se diferencian de las demás.
Hablamos, por ejemplo, del Instituto de Rehabilitación, que hay algunos gastos que ellos realizan que corresponden, por ejemplo, a las prótesis, que llevan incluso alambres, ¿no? Materiales de construcción, que ahí, en ese caso, sí el Seguro Integral de Salud habilita algunos clasificadores, pero excepcionalmente y exclusivamente para esa unidad ejecutora, más no para las otras. El SIS reconoce todo lo que está dentro del tarifario, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Deducciones de pago y ajustes. La aplicación de ajustes será efectuada por el SIS de acuerdo a lo establecido en los convenios suscritos, así como en los siguientes casos. ¿En qué casos? En realizar gastos, ¿no?, del presupuesto dentro de clasificadores que no están contemplados en el anexo 01. Asimismo, la inconsistencia en registro de información de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en los aplicativos informáticos del SIS y los registrados en el SISMET. O sea, cuando hay no están relacionados o hay una diferencia, eso también pueden entrar a un ajuste financiero. El incremento de precios que no cumplan con las disposiciones establecidas por la normativa vigente también ingresan a unas deducciones para el ajuste financiero en las próximas transferencias. Bien, como verán, esto es lo que hemos identificado y esto es lo que se está mostrando ahora. Ahora nos queda en encontrar la respuesta a esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo que no estamos cumpliendo con lo que está planteándose o programándose al inicio del año? Hay algunas unidades ejecutoras que sí están ejecutando de una buena manera. ¿Y por qué algunas sí cumplen y por qué otras no cumplen? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, amigos, es momento de reconsiderar nuestros procesos administrativos y identificar en qué parte de ese proceso presupuestario se encuentra el cuello de botella y realizar los ajustes correspondientes para poder mejorar la ejecución presupuestaria. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que esto les sirva para que ustedes puedan gestionar de una mejor manera los recursos que se transfiere para nuestros asegurados, que corresponde a las transferencias del Seguro Integral de Salud. Muchas gracias. Hasta aquí los acompaño. Gracias.